Bueno, con quien vamos a conversar no es alguien por mí considerado como querido amigo, no, un querido hermano en la lucha por la libertad de Venezuela. A él, a Mixi y a su familia toda, un gran aprecio en general. Antonio Ledesma, coordinador del Consejo Político Internacional. Venga, ¿lo tenemos aquí? Ahí está. ¿Cómo estás, Antonio? Fuerte abrazo. Igualmente, muy energizante abrazo para ti, para Larisa, para todo el equipo, la familia de BTV y por supuesto a toda la audiencia. Porque la gente cree que nos ven nada más allí en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Esto se ve en muchas partes del mundo porque es gracias a la magia de las redes sociales que de repente termino de hablar contigo y me llevo un mensaje de Australia. Lo estaba viendo con Miguel Ángel. Sí, es realmente algo fascinante el tema de las redes sociales y de las nuevas plataformas de comunicación. Antonio, ¿qué debemos, según tu criterio, esperar en términos de tiempo en favor del cambio anhelado por la mayoría inmensa de venezolanos dentro y fuera del país, que no tiene nada que ver con el hecho de que los Rodríguez se mantengan allí al frente en una pantomima de que todo lo que están decidiendo es de su impronta, en favor de la transparencia, de la inversión social, de la mejora de los servicios públicos y todo este circo en el que le hemos escuchado a Delcy Rodríguez? Al final del año pasado, Miguel Ángel, hice un mensaje por mis redes sociales, creo que fue el 31 de diciembre, y apelaba a la paciencia estratégica. Y le decía a la gente que me escucha, que me leo, que me sigue, que cuando escuchamos a María Corina o Edmundo González decir hasta el final, o está pasando, que no eran consignas vacías, que eran mensajes con mucho contenido, porque la agenda que se está cumpliendo no es una agenda que depende de instintos o de casualidades o de hechos fortuitos, sino que todo lo que se ha venido articulando está atado a una estrategia. María Corina lleva el nombre de María, pero eso no significa que haga milagros. A veces yo escucho o leo algunas críticas aisladas, por cierto, que deberían más bien convertirse en reconocimiento, en apoyo moral a una mujer que lo ha dado todo, como lo sigue dando Edmundo González, porque hay que ponerse en los zapatos, ya no del presidente electo, Miguel Ángel, sino del abuelo, de ese abuelo que cuando habla con los nietos no haya cómo controlar el corazón y las emociones junto con su esposa Mercedes, ya no la primera dama, sino la abuela, y los muchachitos le preguntan al abuelo: dime la verdad, ¿dónde está mi papá? Y yo que he estado cerca de ellos y hemos visto cómo se mueven y no pierden la serenidad ni la estabilidad, ni rompen el compromiso con los venezolanos en medio de esta gran turbulencia. María Corina Machado ha hecho un gran esfuerzo. La gente que a veces trata de hacer esas conjeturas, yo le digo, cierren un ratico los ojos, ¿verdad? Así, y se van para el 2 de enero, y recuerden que el 2 de enero, antier nada más, estaba Maduro bailoteando en una tribuna burlándose de los presos políticos. Y el 3 de enero estaba durmiendo en una cárcel de Nueva York. Cuando alguna gente dice, bueno, pero es que una cosa es la agenda de Donald Trump y una cosa es la agenda del mundo de María Corina, no. En la agenda de María Corina del mundo estaba salir de Maduro. ¿O es que nos olvidamos las veces que María Corina y el mundo justificaban la necesidad de una intervención conforme, por ejemplo, al concepto de responsabilidad de proteger, explicando que una cosa es la soberanía y otra cosa es la impunidad, explicando que una cosa es el derecho internacional y otra cosa son los vulnerados derechos nacionales, porque hay gente que levanta banderas hablando del derecho internacional, y el derecho a la comida de la gente en Venezuela, el derecho nacional, el derecho nacional del trabajo digno, el derecho nacional a la educación, a la salud, el derecho nacional a la libertad. Pero tú estás hablando ahorita con Carlos Azoaje, un hombre que no le hace daño a nadie, pero es que así como podemos hablar de Carlos Azoaje, el señor Palma. Yo me quedo asombrado. Este señor Palma lo tuvieron más de un año preso porque protestó en las redes sociales por el problema de la distribución del gas doméstico. O unas muchachas que estamparon una franela en Mérida, las tuvieron presas un año. Bueno, es una cosa realmente espantosa y da la medida de con quién estamos luchando. Que estamos hablando de la lucha contra un régimen feroz que ha destruido el país,
Y lo que se ha logrado es algo realmente extraordinario. Antes nos estaban diciendo que si Donald Trump no quería María Corina, y la recibió en la Casa Blanca, y mientras estaba María Corina recorriendo el Salón Oval y los pasillos de la Casa Blanca y almorzando con Donald Trump, había gente por allí disparando que si no había ido al Salón Oval, que le habían recibido en el gallinero en la Casa Blanca, que si no veía foto, salió la foto, que si le entregó la medalla. Pero bueno, tú te graduaste de periodista. Yo no sé si tú hiciste lo mismo que yo. Cuando yo me gradué de abogado, le coloqué la medalla a mi mamá. Ahora, el abogado sigo siendo yo. Yo soy el abogado. Es un acto simbólico de entregarle la medalla a mi madre. Hemos conocido hasta la saciedad el cómo se ha llegado hasta la suciedad tratando de echar por tierra el sostenimiento, el coraje y todo cuanto se le debe reconocer a María Corina Machado. Pero fíjate, ya que estás hablando de ese momento, quisiera tu interpretación sobre este paralelismo. En Washington, María Corina se ve con el presidente de los Estados Unidos, encerrada en un palacio, ahora obediente, más que combatiente, Delcy Rodríguez. Tiene que recibir a nada más y nada menos que al director de la CIA. ¿Qué significa? Bueno, Delcy Rodríguez quedó para eso, para ser patriota cooperante de la CIA. Una transición con Delcy Rodríguez, no. Delcy Rodríguez ha sido colocada allí para recoger los vidrios. Ella está recogiendo los vidrios. Ella está tratando de ver cómo amontona la basura que ellos mismos han producido. María Corina y el mundo no están para eso. María Corina y el mundo están consagrados para levantar sobre ese terreno que tiene que limpiarse las instituciones que están devastadas. Y esta no es retórica. Tú lo has conocido porque tú fuiste parlamentario y compartiste tribuna con María Corina. Y viste y oíste allí los debates, cómo amenazaban a María Corina y los amenazaban a ustedes. Sí. Porque ahí no intercambiaban discursos, intercambiaban eran microfonazos, cabillazos, patadas, todo tipo de atropellos. De allí que Delcy Rodríguez es consecuencia de esta lógica de la contención. Cómo contener el caos, que es distinto a corregir el caos. Ella no va a corregir el caos, en todo caso lo va a agudizar. Y por eso yo creo que una buena campaña sería, a través de tu programa a partir de ahora, es pedirle que liberen los rehenes de Delcy Rodríguez. Ya no podemos hablar de los rehenes de Maduro, porque la cancerbera, el que tiene las llaves de las cárceles, es Delcy Rodríguez. Hay que comenzar a hablar que liberen o escarcelen a los rehenes de Delcy Rodríguez. Porque pensar que vamos a relanzar la actividad petrolera, muy buenos los proyectos, y eso que planteó el presidente Donald Trump, eso lo ha venido planteando María Corina en el mundo, cuando hablan de hacer de Venezuela el hub energético. Ahora, en esa reunión que convocó el presidente Donald Trump, muy buena, que estaba la gente de la Exxon, de la Chevron, de la ConocoPhillips, etcétera, bueno, ellos saben que en un país donde no hay seguridad jurídica, muy poca gente va a arriesgar capital, porque una cosa es tener petróleo y otra cosa es tener seguridad y gobernabilidad. Y en Venezuela hay mucho petróleo, pero no hay seguridad jurídica. Que ellos le dieron unas cuantas patadas a convenios, a acuerdos internacionales que han dado lugar a una catarata de demandas contra la nación, contra el Estado venezolano. De allí que lo que hay que plantear en este momento, en primer lugar, que se liberen los rehenes que tiene todavía en las cárceles Delcy Rodríguez. En segundo lugar, que sigamos defendiendo la verdad verdadera, que es que hay un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia, que hay una líder legítima de la resistencia y que hay un plan para recuperar a Venezuela para el corto y mediano plazo, que es el plan Tierra de Gracia. Te pregunto, antes de irme a una pequeña pausa, Antonio, tu opinión sobre estas corrientes de opinión que, además entendiendo, y yo llamo regularmente a la comprensión a los públicos que nos siguen, ¿no?, de la comprensión de que hay silencios tácticos. Tú hablabas de la paciencia estratégica, dijiste la paciencia estratégica, yo creo que hay silencios tácticos, ambigüedades tácticas, porque estamos en medio de la resolución de un conflicto muy grave y nadie puede creer que todos, sobre todo quienes actúan de muy buena fe, van a descubrir sus cartas, ¿no?
Pero ha habido unas corrientes en medio de la opinión pública que nos ponen en una disyuntiva sobre las posibilidades. Por un lado, la posibilidad de asunción del gobierno del presidente Edmundo González y la designada por él vicepresidente María Corina Machado. Y por otro lado, ir de plano a la celebración de unas nuevas elecciones en lo que, caramba, sería duro, ¿no? Edmundo González no tendría cómo ejecutar el mandato que recibió el 28 de julio del 2024. ¿Qué es lo que crees que realmente podría prevalecer según estés evaluando? Bueno, yo creo que es lógico que pensemos con optimismo racional que para normalizar a Venezuela hay que darle espacio a un gobierno de transición que tenga legitimidad, porque ya se ha descabezado una mafia y eso se le agradece al presidente Donald Trump. Más allá de las diferencias que puedan tener algunos sectores o opinadores con el presidente Donald Trump, les guste o no les guste, ese fue el que aplicó la fórmula que corresponde en esta coyuntura, porque esa gente no respetan elecciones, no respetan diálogos, lo ha dicho María Corina, 17 diálogos, y siguen guaraleando y ganando tiempo y comprando tiempo y confundiendo la opinión pública. No, se acabó la guachafita, y por eso importante lo que ocurrió el 3 de enero. Estamos apenas a unos pocos días del 3 de enero, y esto ha venido variando, porque tú hablabas del silencio táctico, yo hablo del táctico virtuoso, porque para mí Donald Trump es un táctico virtuoso. Y es un táctico virtuoso al que hay que escuchar en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque si tú te limitas a guiar tus análisis por lo que diga en la mañana, de repente te quedas desfasado, porque hay una variación. Y yo he puesto como ejemplo, la primera todo el mundo daba porque no había más relaciones entre el presidente Donald Trump y Zelensky, y después lo recibió Mar-a-Lago. ¿Qué ocurrió cuando el presidente Trump se refirió al alcalde de Nueva York antes de ser electo? Después lo recibió en el salón oval. ¿Qué ha opinado en los últimos días el presidente Trump de Petro y de Lula? O sea, él sabe que para buscar la estabilidad de nuestro hemisferio, de lo que es el área latinoamericana, se requiere de una democracia sólida en Venezuela. Y eso no lo va a conseguir con Decio Rodríguez. Decio Rodríguez está para recoger los vídeos y además está al descubierto. Por eso ella anda haciendo todo lo que le pidan, hasta de recibir al director de la CIA, que fue el que manejó la operación, que secuestró, por el que ella está llorando. Y Padrino López y Diosdado Cabello, que dicen que están muy bien protegidos. Bueno, no hay sitio mejor protegido en América Latina que Fuerte Tiuna. Y en 40 minutos se hizo una operación de extracción. Y ellos no confían entre sí, porque cada quien duda del otro, porque siente que el otro lo está guisando, lo está montando en la olla, y esa es la diferencia que hay entre María Corina y Edmundo. Cuando María Corina puso un pie fuera de la Casa Blanca el pasado 15, ¿qué fue lo primero que hizo? Llamar por teléfono a Edmundo González Urrutia. Edmundo, así fue la reunión, esto y esto. Esa es la confianza. Y por eso María Corina juega con una gran transparencia, y los primeros punticos que tenía en su conversación con el presidente Donald Trump es, no, en Venezuela hay un liderazgo legítimo, y hay un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia. No, Venezuela no es como Irak, porque se habla de que no, que Venezuela va al caos. No, Venezuela no hay sunitas, ni chiitas, ni fanatismo religioso. Venezuela somos un pueblo muy hermanado. Yo esta mañana comentaba con unos amigos, perdóname que me extienden esto, había una calle en mi pueblo, en San Juan de los Morros, que le pusimos la esquina de Babel. ¿Y por qué? Porque yo veía allí al señor Felipe Yacker, que era de origen judío, discutiendo con un señor Skandar, que era de origen sirio, que otro era libanés, otro era palestino, otro era portugués, otro era italiano, y discutían y se decían cualquier tipo de cosas, y después iban a jugar dominó. Esa es Venezuela, la Venezuela de la concordia, no esta Venezuela a la que le ha querido servir, a ese esquema al que le ha servido Decio Rodríguez, que sigue siendo puente, aunque lo disimule, aunque lo pretenda negar, sigue siendo el puente con Rusia, sigue siendo el puente con los iraníes, sigue siendo el puente con todos esos factores que han saqueado a Venezuela. Pues ella estaba metida en esa actividad financiera que le ha robado a Venezuela miles de millones de dólares. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Por cierto, que Putin es noticia hoy en tanto y cuanto manda a decir a Delcy Rodríguez que por ahora no está interesado en conversar con ella. Bueno, es el trato que se llevan las
por ellos consideradas traidoras, ¿no? Porque hay que ver cómo las mafias terminaron mordiéndose unas a otras con el saldo parcial de Nicolás Maduro y Cilia Flores encarando la justicia muy pronto a partir de febrero allá en Nueva York. Luego de la pausa yo quisiera que evaluáramos cosas que vienen. Mañana va a llegar, Antonio, el proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos, pero lo va a llevar Delcy Rodríguez a consideración de un parlamento que es ilegítimo, ¿ah? Yo sé que estamos en una situación fuera del Estado de Derecho, pero quiero tu opinión. Tu antiguo amigo, en el segundo de gobierno del presidente Pérez jugó un papel importante, Ricardo Hausmann, advertía sobre cómo puede contaminarse cualquier rectificación en materia de la administración de los asuntos petroleros en Venezuela si esto pasa por la aprobación de esa asamblea donde hay alacranes viejos, otros como aspirantes a alacranes nuevos, y obviamente la casta del régimen. De esto y más conversamos al regreso con Antonio Ledesma. No se muevan de ahí, 4 segundos nada más y volvemos.